que estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. ¿Cuál y cómo es la pregunta? La que Guatemala necesite, respetando los procesos y las instituciones que han sido elegidas democráticamente para ello. Regresamos a Sin Filtro y bueno, habló el presidente Jimmy Morales, apareció el presidente Jimmy Morales. ¿Apareció? En este ¿Resucitó? En este acto de el informe anual del Ministerio Público, bueno, y mostró su apoyo a la fiscal Thelma Aldana y también a las reformas o al, mejor digámoslo así, al proceso de aprobación de reformas constitucionales. ¿Cómo califican las palabras del presidente Jimmy Morales? Philip. A ver, es colocarse, es un gallo gallina, porque a mí me pareció también igual, así como. Porque por un lado no podemos olvidar una cosa, y es que el presidente Morales es uno de los promotores de la reforma constitucional, aunque sea en papel. Sí, él lo presentó junto a los otros presidentes de los otros organismos. El entonces presidente Mario Taracena del Congreso y el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Ranulfo Rojas. Lo que terminó ocurriendo es que conforme, después de presentada la iniciativa de reforma constitucional, el presidente pues se fue echando para atrás. Entonces, por eso creo que la declaración de hoy es un poco el reflejo de esa postura, porque por un lado está diciendo sí a las reformas constitucionales, pero no le está diciendo sí a este paquete de reformas constitucionales. Entonces, ahí es donde vemos el juego con los dos pedales. Se está cerrando la brecha que en algún momento existió entre MP pedales, y, no dos, y Jimmy Morales. Acá hablamos que había un divorcio entre el Ministerio Público y el presidente. Fruto de, ya sabemos, botín, registro de la propiedad. Esa reforma tiene que estar liderada. Y el indicado para liderar esa reforma es el presidente de la República. No hay otro, ahí no hay para dónde. Su función lo exige, su puesto lo exige. No se está preguntando si cree o no cree en la reforma. Si él la propuso, la tiene que por lo menos acuerpar, ¿verdad? Y la tiene que apoyar. Y como él mismo pregunta, ¿cuál y la reforma de quién y cómo? Creo que son preguntas que debió haberse preguntado antes de siquiera proponerlo con nosotros tres presidentes de los organismos. Pero ahora ya está, ya se propuso, los cambios que haga va a hacer el Congreso. Pero más allá de esa reforma, creo que el sistema de justicia sí necesita una reforma. Y yo creo que el sistema de justicia sí necesita una reforma. Y posiblemente no sea la que se está proponiendo, o la que se está proponiendo pueda ser mejorada en este caso, pero que necesitamos reforma pero no solo la reforma, junto a una reforma tiene que ir también un cambio al financiamiento del sistema de justicia, porque no puede seguir. No podemos exigirle más al OJ, no podemos exigirle más al MP, al INASIF o a la misma Policía Nacional Civil con los escasos recursos que se dedican a. Y porque nos sale muy caro estar ya después en una justicia punitiva, en una justicia que ya solo se dedica a penalizar el crimen cometido. Y nos saldría mucho mejor y más barato entrarle a la parte preventiva. Y eso es de todas las instituciones, no solo del MP. ¿Le das crédito a las declaraciones del presidente Jimmy Morales que sí está convencido de que hay que echar para adelante una reforma al sector justicia? Bueno, que el sector justicia necesita una reforma, sí la necesita. ¿Y ahora, que él la pueda liderar? Pues debería. Es que aquí la pregunta no es si quiere o no quiere. Hay un liderazgo que es liderazgo posicional y en ese está el presidente. El presidente está en la posición de liderar, el puesto lo exige. Es un gerente de una empresa no está preguntando si debe o no liderar, él tiene que hacerlo, sino que se quite de gerente, ¿ya? Entonces aquí no hay opción aquí no hay opción B para él tiene que liderar ese cambio. La discusión de cuáles eran esos cambios debió haberse dado antes de la propuesta que hizo con los otros presidentes de los organismos, pero ahora ya está, ahora ya la lanzó. Ahora la tiene que, si no creía en lo que lanzó, eso es antes.
y mire, que lo diga antes de presentar las propuestas o calle para siempre y apoye para siempre. Aquí tiene que darle, él no tiene opción. La discusión no se va a dar entre el presidente y otros, la discusión se va a dar entre la población, entre nosotros, entre los famosos tanques de pensamiento, se va a dar entre las universidades, se va a dar entre el Congreso, se va a dar, ahí es donde se da la discusión. El presidente tiene que empujar el cambio al sistema y a la cadena, a la ley que rige toda la cadena de justicia. Y ahí tiene que entrarle a los cambios al sistema penitenciario. Apoyo al MP, apoyo a la PNC, apoyo, y tiene que liderar eso. Cuando se queda vacío, lo único que se queda es un ruido, es una multivocalidad en la cual no va a salir nada. Y entonces, si esto está condenado al fracaso y ese es el objetivo de él, entonces que siga cuestionando los cambios, pero ese no es el papel que le toca jugar al presidente. La figura de la fiscal Tel Maldana, ya lo hemos hablado en los bloques anteriores, bueno, está muy unida al trabajo y a digamos, cómo se ha potencializado la figura del Ministerio Público, cómo se ha posicionado la misma dentro de la ciudadanía. Muchos piensan que la figura de Tel Maldana merecería una reelección o un futuro político fuera del Ministerio Público. Es una incógnita que solo ella podrá resolver, pero ¿vemos algún horizonte en ese sentido? ¿O será una reelección si no se dan las reformas constitucionales? Veremos a una Tel Maldana optando a la reelección para mantener, digamos, el trabajo que se lleva hasta este momento. Yo creería que no. Incluso cuando la tuvimos en este espacio, ya hace, unos 6, 8 meses, y le hacíamos esas dos preguntas, ella mostraba nos decía interés. que no. Sí. Y justamente yo creo que algo que no hablamos en cámara, sino que fue una discusión fuera de cámara, estaba relacionado con aspiraciones políticas. Entonces ella decía, miren, yo creo que cualquier funcionario público tiene aspiraciones de seguir ascendiendo en la escalafón de funcionarios, pero ella reconocía una limitante, y ella reconocía que ella no tiene pues el toque de político, o sea que ella no se miraba en una tarima pidiendo votos en una elección, haciendo campaña y demás. Con el tema de la reelección, creo que ahí está más asociado a las dificultades que encontraría en un eventual proceso de comisiones de postulación y de designación bajo el presidente Morales. O sea, yo creo que ahí es donde esa relación tensa que ya hemos hablado en varios momentos le podrían cobrar factura. Yo creo más importante voltear a ver un tema que discutíamos en el segmento anterior, que es la continuidad institucional. Porque realmente la fortaleza de una institución no debiera medirse en función a quién es su cabeza, quién es la persona que está al frente de ella, sino qué tanto los procesos perduran en el tiempo, indistintamente de las personas que llegan y se van. Entonces, todo esto que hemos hablado del modelo de persecución penal estratégica, de la autonomía que han gozado las fiscalías para presentar casos de alto impacto, de todo este trabajo que se ha hecho por hacer más efectiva la atención a la víctima. La pregunta es si estos 3, 4 ejes de trabajo pueden continuar más allá de la gestión de una Tel Maldana. Y si hay cuadros que pueden liderar o guiar. Y ahí es donde trabajo. yo creo que es importante voltear a ver al equipo, porque generalmente la sucesión institucional ocurre con personas cercanas del equipo en este caso del líder, de la primera generación de liderazgo. Entonces, voltear a ver a personajes que creo que se han visibilizado mucho en los últimos meses. El ministro de Gobernación, que recordemos viene del equipo de la fiscal. Fopa. Pero creo que él no tendría la edad requerida. Ahí sí no estoy seguro. Pero digamos, tal vez la edad no, pero las ganas sí. Y entonces podría hacer eso. Aquí la pregunta básica es se están generando porque una función del líder, y esa es también la posición de Tel Maldana, es la generación de liderazgos. Una de las obligaciones morales de un líder es generar más líderes, y de hecho generar más líderes mejor que la persona que está en liderazgo, para mantenimiento de la visión, para mantenimiento de los procesos, para mantenimiento del trabajo. Porque cuando se personaliza la institución, y ese es el temor que yo tengo, cuando la institución es igual a una persona, cuando MP es igual a Tel Maldana, cuidado. Quiere decir que entonces no se están generando los liderazgos. Y cuando, digamos, ya en una segunda línea, que sería, no sé, la secretaria, por ejemplo, el MP, pregunta que decías al inicio, la licenciada Vélez. Bueno, creo que Francisco Sandoval no tiene la edad todavía. Cuestionada.
en términos de la secretaría y el ejercicio de influencia sobre otros fiscales para apresurar ciertos casos, entonces no habría una sustitución lógica. Porque, nos guste o no, también hay que ver la jerarquía. Porque aunque cambie fiscal, los cuadros de abajo se mantienen y estos son los que hacen el trabajo, estos son los que llevarían hacia adelante los procesos. Recordemos cuando existió un cambio en la FESI, cuando la lideraba Shahab, y bueno, se habló mucho sobre qué va a pasar con esos casos, si se iban a caer esos casos, si no se iba a dar continuidad. Y no se sintió. Llegó Francisco Sandoval y bueno, ahí van los casos. Creo que ese es el proceso institucional necesario que queremos ver en todo el Ministerio Público. Pero otra vez, ¿son casos del MP o son casos de la CICIG? Porque eso es lo que hay que distinguir bien. Pero hay procesos que no nos hemos dado cuenta porque ocurren todos los días en el MP y que no se mediatizan. Por ejemplo, digamos que, por lo que hablamos, que la FESI es la joya de la corona. Entonces, hay muchos fiscales que son, por ejemplo, jefes de sección o que son agentes fiscales encargados de una sección, de una fiscalía, y que por su buen desempeño los ascienden y se van a FESI. Y muchas veces el tema es que la dinámica institucional continúe. Veamos también lo que ocurrió con la salida de dos fiscales que llevaban el caso La Línea y Cooptación, que eran Antonio Morales y Julio Prado. Los dos salieron y, si se dan cuenta, los procesos continúan. Es decir, aquí básicamente de lo que se trata el proceso de institucionalización es darle certeza a que los procesos y los procedimientos van a continuar en el tiempo, indistintamente de quién es la cabeza, quién es el director de jefe de FESI, quién es el agente fiscal, quién es el investigador. De eso se trata la institucionalización, de hacer impersonal el trabajo dentro de las entidades públicas. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis, revisando la gestión del Ministerio Público y al frente con Telma Aldana. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, se nos fue rápido la hora. No se vayan, los dejo con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Ben Keichin. A ustedes en casa, pues les deseo una excelente noche, que puedan descansar, pero sobre todo mañana miércoles salir preparados porque vamos a tener presencia de lluvias al final de la tarde y comienzo de la noche sobre la ciudad de Guatemala, así como el día jueves y el día viernes son lluvias normales de la época. Siempre se dan pues las altas temperaturas al mediodía hasta los 27 grados centígrados en Ciudad de Guatemala. Luz solar que podríamos tener mañana miércoles desde las 5:34. Concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Muy buena noche para todos ustedes.